¿Qué está pasando con la justicia en la Argentina? ¿Se puede hablar de independencia de poderes? ¿Cuál es el papel de los medios más poderosos de comunicación en relación con los casos donde se ven involucrados funcionarios del gobierno anterior? Para responder sobre todos estos temas, 40 Minutos convocó a un abogado, destacado penalista, docente de la Universidad de Buenos Aires y ex fiscal de la Nación, una personalidad del derecho a quien ya presenta la doctora Alessandra Minichelli. Bienvenidos a un nuevo programa de 40 Minutos. Bueno, en nuestro programa de hoy tenemos un invitado muy especial. Seguimos hablando de la responsabilidad social en la información y en la comunicación. Y hoy vamos a abordar un tema muy sensible, que es el tema de qué está pasando con la justicia y qué está pasando con los medios y qué está pasando con los presos políticos y cómo se está manejando hoy la justicia. Qué prima sobre uno y otro, si el gobierno maneja la justicia, si la justicia maneja el gobierno y qué hace en tal caso el Poder Legislativo. Tenemos muchos temas de agenda que conversar y nuestro invitado de hoy es el doctor Maximiliano Rusconi. Maximiliano Rusconi fue durante muchos años integrante del Ministerio Público Fiscal, fue fiscal de la Nación. Y hoy es, además de uno o el mejor penalista de la Argentina, es doctor en Derecho y es titular de cátedra de la Universidad de Buenos Aires. Así que le damos la bienvenida al doctor Rusconi. Maximiliano, muchas gracias por venir hoy a nuestro programa. Nuestro programa se caracteriza por tocar muchos temas vinculados sobre todo a la responsabilidad social de informar y comunicar, y el tema de la justicia es un tema que hoy está muy candente, porque parece que a cada paso que da el gobierno tiene que haber alguna referencia en espejo que pasa en la justicia. Pero antes de empezar a preguntarte muchísimas cosas que tenemos en carpeta, te quería preguntar sobre tu paso por el Ministerio Público Fiscal y cuándo dejaste de ser fiscal y cuál fue el motivo. Yo soy un producto, o sea, el acercamiento mío al derecho se produce luego de la reconstrucción democrática, ¿no? En el año, yo ingresé a la Facultad de Derecho en el año 85, con lo cual toda mi vida en ese momento, mi vida de formación intelectual estaba vinculada con los desafíos que teníamos todos los jóvenes por restaurar la democracia, ¿no? Y en ese sentido, durante gran parte de la carrera, ya siendo muy joven, trabajamos con un conjunto de personas. Digamos, en ese momento Alfonsín tenía dos grandes grupos intelectuales, ¿no? Uno que era Carlos Nino en cuanto a la reforma constitucional y otro que era Julio Mayer en cuanto a la reforma penal, ¿no? Había un gran déficit de adecuación de la justicia penal a un modelo más transparente. Trabajamos mucho en eso, trabajamos incluso en Centroamérica, y en algún momento se produce un concurso en el Ministerio Público para ser fiscal general, y yo, bueno, ese concurso lo gané y llegué a los 34 años, digamos, con toda la idea de armar un Ministerio Público que tuviera contacto con la comunidad, contacto con la víctima, con lo que se necesita ahora casi. Claro, con una gran formación intelectual en sus integrantes. Nuestra idea era que, en realidad, el fiscal tenía que estar cerca del caso, y eso significaba, en los delitos comunes, cercanía territorial, es decir, romper el monopolio del contacto comunitario que tenía la Policía Federal de la Ciudad de Buenos Aires. Y en los delitos complejos, cercanía a los organismos que tienen información previa sobre los hechos. La idea era un ministerio público que, para lograr eficacia, no tenga que violar garantías. Que un fiscal pueda ser, digamos, eficiente en la reconstrucción de los hechos sin violar garantías, que era el gran eje, ¿no? Porque normalmente uno lo que cree, la sensación que hay es que garantías y eficacia son como vasos comunicantes, ¿no? Entonces, que los modelos muy eficaces lo hacen a costa de las garantías. Y los modelos muy garantistas no son eficaces. Bueno, eso es un gran error. Es digamos, es un falso dilema,
Porque normalmente lo que sucede es que los países que no respetan garantías son los países que además son ineficaces en la persecución penal, y los eficaces en el mundo son los que además respetan las garantías. Y cuando, Maximiliano, cuando escribiste estos dos artículos tan sustanciales de Justicia a la Carta 1 y Justicia a la Carta 2, y la pelea por el dominio de la justicia sobre la prevalencia del Poder Ejecutivo queriendo dominar a la justicia o queriendo solo referenciarse en los jueces más cercanos o que a la sazón resultan ser más cercanos porque cambió el gobierno. Pues no sabemos si son algunos jueces muy oficialistas y ellos son oficialistas. Exacto. ¿Vos sentís que es una pelea que viene de hace tiempo? Tus planteos de la Justicia a la Carta, tus planteos del Forum Shopping, tus planteos de... A ver, digamos, la justicia penal está en crisis desde hace varias décadas. Incluso no solo en la Argentina, pero en la Argentina desde hace varias décadas está en crisis. Ahora, yo te diría que, por lo menos desde que comienza mi relación con el derecho, yo nunca vi una situación tan grave como la que se ve hoy en día, ¿no? Hoy hay una trilogía que es algunos jueces, el Poder Ejecutivo o el oficialismo, por decirlo de algún modo, y los medios de comunicación hegemónicos que están destrozando lo poco que nos queda de Estado de Derecho, digamos. Hemos visto cosas puntuales, graves, en todos los gobiernos. Por supuesto, hemos visto espantos durante la dictadura, digamos, sin ninguna duda. Ahora, lo que hoy está sucediendo, me parece que yo creo que yo no sé si en los últimos 100 años hemos visto una situación tan alarmante como la que hoy sucede, ¿no? Es decir, de persecución. Hoy hay yo lo he dicho varias veces, digamos, hay un plan de exterminio a través de la justicia penal de un sector ideológico, un sector político que coincide con el último gobierno. Claro. Los desastres se ocultan en cantidad de páginas, ahora se han puesto de moda resoluciones de 500, 600, 200 páginas. Que repiten y pegan y cortan y mal pegan y mal cortan yo allanaría, ¿no? Comodoro Pi y le sacaría las computadoras. Porque claro, vuelvan a escribir a mano. Y que otro pase en una Olivetti. Claro, a ver si se te ocurre alguna idea y podés escribirla. Claro. ¿No? Sí, porque si no termina como el razonamiento muy complicado y no sabes hacia dónde va. Cuando lees algo de 800 o 500 páginas. Claro, ¿no? es que parece muy importante. Ocultan el elefante, una manifestación de elefante. Entonces los desastres son ocultados en esa cantidad de páginas. Sí. Entonces hoy me parece que hay una, bueno, yo lo confieso, digamos, en muchas ocasiones los abogados penalistas, para saber, cuando estamos muy expectantes de una resolución, lo mejor que podemos hacer es llamar a unos periodistas amigos. Porque claro, están mucho más informados. Aunque pertenezcan a un multimedio que uno es enemigo, digamos, pero porque seguro que ellos tienen más información, no saben cuándo sale la resolución. Entonces, bueno, de hecho ha pasado en algunas causas penales donde antes de enterarse el fiscal de lo que estaba pasando, antes de enterarse el juez, ya lo sabían los medios y lo difundían, y ha habido fiscales con causas por violación de secreto. Sí, sin ninguna duda. Que después prosperan, ¿no? Pero de todos modos es muy grave institucionalmente. No, porque gravísimo, digamos, hay un maltrato, digamos, en algún momento. La relación entre el abogado defensor y los jueces tenía ciertos niveles de respeto. Había, bueno, digamos, hay ciertas reglas que establecen que el abogado tiene que ser respetado como el magistrado. Bueno, eso hoy casi suena visible. Sí, digamos, claro. ¿no? Y en realidad vos ves que la Corte no está haciendo absolutamente nada. ¿Qué pasa ahora con el cambio de presidente de la Corte, por ejemplo? Yo quisiera tener me encantaría ser un hombre de fe en este momento. Y hoy ha habido un cambio, que es la asunción de Carlos Rosenkat como presidente de la Corte. Rosenkat es alguien muy parecido a lo que nosotros vemos como los mejores ejemplos, digamos, en la vida universitaria, en la vida académica, en el pensamiento, digamos, es titular de cátedra de la Universidad de Buenos Aires,
es un tipo sí, en su rector de ámbito, San Andrés, digamos, fue rector de la Universidad de San Andrés, es un tipo muy respetado en su ámbito, sus papers son discutidos en ámbitos universitarios muy serios. A ver, yo imagino, en principio, que si el sistema judicial estuviera lleno de Rosenkrantz, sin ninguna duda sería mucho mejor que lo que hoy tenemos. Sí, al menos ¿no? lo que se visualiza es que es una persona con coherencia. Uno es previsible, sabe lo que piensa y sabe para qué lado puede llegar a ir. Lo que nos pasó durante este tiempo también es que estábamos muy a la deriva, Sí, muy a la deriva. sin saber cuál iba a ser. Él, bueno, va a tener, esta corte va a tener un desafío importante y está muy bien que llegue el momento en donde el presidente es Rosenkrantz, que es resolver cuánto de legitimidad tiene la llamada doctrina Iursum, digamos. A ver, que en la Argentina hoy esté establecido como criterio para encarcelar personas lo que llamamos doctrina Iursum, que básicamente significa si en algún momento fuiste funcionario, bueno, hay riesgo de que tengas todavía algún poder residual. Y esto limita tu principio de inocencia. Bueno, esto yo creo que hay pocos lugares en el mundo, salvo algún país africano, que digamos, hay un criterio de esta naturaleza. Me parece que la Corte tiene que decir urgentemente algo sobre este punto, ¿no? Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Ya salió Fonres RS, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, la fuerza de la debida diligencia para definir impactos de las empresas sobre la sociedad y el medio ambiente. Entrevista a Rafael Bielsa, político, escritor y empresario. Y la editorial de la doctora Alessandra Minichelli, cuando la debida diligencia no va acompañada de un esfuerzo de diagnóstico, la tarea es más compleja. Además, como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RS. Conseguila en nuestra página web www.fonres.com y recibila de manera gratuita todos los meses en tu mail. Seguimos compartiendo el diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y el doctor Maximiliano Rusconi sobre la actualidad de la justicia en la Argentina. ¿Qué pasa con las presiones, los intereses en juego y el particular rol de algunos medios de comunicación? En Europa, por ejemplo, hay una resolución, a raíz de un fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hay una resolución del Consejo de Ministros que lo que establece es no solo, además, obvio, la libertad durante el proceso y el derecho a defenderse en libertad, etcétera, sino que además ningún juez, ningún funcionario de ningún poder puede referirse a una persona, incluso en el marco de una causa, con un estilo de argumentación, suponiendo la culpabilidad. Ya estigmatizándolo, que es lo que sí pasa acá. Bueno, pero esto se refiere incluso a los jueces, digamos, el Consejo de Ministros, no es una opinión doctrinaria. Sí. Y acá nos enfrentamos con que cualquier diputada que le gusta hablar de la República sale a festejar prisiones preventivas, es decir que Sí, a tachar incluso de corrupto gente que no tiene ni siquiera ningún delito económico que se le pueda llegar a atribuir, ¿no? Bueno, yo que tuve, digamos, que hablar, cortarle el teléfono, ¿sabes? Porque hay sostenible la conversación con un periodista como Nelson Castro, que a lo último me decía que independientemente de lo que era la justicia, digamos, un defendido mío, digamos, él creía que era culpable, aunque la justicia dijera otra cosa. Bueno, en estos términos no se puede seguir hablando. Bueno, lo que pasa también, y esto es lo que está pasando desde el recambio institucional del 10 de diciembre del 2015, es que ha sentado este criterio el presidente de la Nación. El presidente ha dicho, primero, encarcelar casos como Julio Debido, encarcélenlo, el ministro de Justicia salió atrás también, pero también el presidente dijo, debe estar presa Milagros Salas, y entonces todos los medios de comunicación monopólicos se han hecho eco de esto, que parece que fuera el corifeo del pueblo pidiendo justicia cuando no tiene herramientas para evaluar realmente si hay herramientas jurídicas o si las condiciones están dadas como para cuestionar o condenar a una persona. En Europa yo creo que a ningún presidente o primer ministro se le ocurriría hacer un mamarracho como pedir la prisión de alguien, como lo hizo Macri con Debido.
estoy seguro que se discutiría la legitimidad de que continúen en el cargo. Claro, claro. Bueno, lo que pasa es que también lo terrible que está pasando, yo veo, el combo es peligroso, una justicia adicta, medios de comunicación monopólicos, digamos, marcándole los tiempos a la justicia, y un poder legislativo dormido, sí, somnoliente. Porque si realmente tiene esto de tener 3 poderes en el Estado, es que debe existir un equilibrio. Y cuando alguno de los 3 poderes pierde el equilibrio, el otro debe poder recuperarlo, reconducirlo, lo que fuere. Pero, sí. Esto de que el poder legislativo se apartó, se aisló, se escondió, estoy diciendo no solamente en el caso de Julio Dido, lo digo en muchos casos, en los casos que estamos viendo de una justicia que está siendo direccionada, tematizada, guionada por... El desafuero de Dido fue vergonzoso, pero digamos, una justicia guionada por la prensa y que el Poder Legislativo no haga nada, también da un síntoma de decadencia institucional serio, ¿no? Sí, bueno, yo creo que en algún momento, esto yo creo que en algún lugar lo dije, en relación con los medios de comunicación, yo creo que va a pasar una especie de nunca más del periodismo socio de un exterminio ideológico, digamos, ¿no? Del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo. La actitud, o sea, yo siento que no hay ninguna regla ética que esté rigiendo el comportamiento de ningún periodista casi. Incluso mienten de un modo descarado, digamos. Digamos, yo he participado en la defensa de Julio, digamos, en algunos programas en donde directamente el periodista, según él, estaba leyendo un informe, digamos, y resulta que eran informes que no tenía, digamos, era una mentira escandalosa. No eran datos del expediente, ni datos precisos ni certeros, claro, sino que era un paper que le armaron. O periodistas que hablaban del gran incremento patrimonial y cuando uno le pregunta, ¿pero a qué te referís? Y se quedan callados. El tema de los cuadernos, por ejemplo, la causa de las fotocopias de los cuadernos, se ha convertido en una saga, en una comedia, en una novela, en algo muy peligroso, cuando de última nada de lo que se está viendo, y corregime si me equivoco, de la confrontación de los cuadernos con las declaraciones de las personas que son convocadas, no se validan. Los cuadernos van por un lado y las declaraciones de las personas van por otro. Ni siquiera saben, porque yo sé que no lo saben ni el juez ni el fiscal, que ya les corre el reloj para investigar la credibilidad de los dichos de los arrepentidos. Claro. Tienen que hacer una investigación. Claro. Yo te puedo asegurar que ellos no lo sabían. Claro. Por diálogos profesionales, no lo sabían. Entonces, claro, están aplicando una ley que es inaplicable. Pero una ley muy cuestionada, porque aparte de ser nueva... Está haciendo un ejercicio. Digamos, es un poquitín técnico, pero lo puedo hacer muy rápido. Digamos, o sea, no es que la declaración de personas no sirva de prueba, sirve de prueba. Pero tiene una jerarquía. No cualquier persona puede decir cualquier cosa y esto es prueba. Si lo hizo un testigo, y un testigo básicamente es alguien que no tiene nada que ver con el hecho, no está involucrado, no tiene ningún interés, digamos, y presta juramento, digamos. Bueno, eso sí puede ser una prueba. No vale igual la declaración de un coimputado. Un coimputado, primero, no tiene ningún tipo de obligación de decir la verdad. Claro. Tiene un interés, digamos, en principio legítimo, que es, no autoincriminarse o posicionarse mejor. ¿Qué es un arrepentido? Es menos que un coimputado, porque es un coimputado que encima está negociando la pena con el fiscal y con el juez. Claro. El valor de eso es cero. Sí. Si sos soplón, te premio. Es un poco el planteo que tiene la ley del arrepentido, ¿no? Entonces, digamos, pero lo que pasa es que todos estos mecanismos para fiscales que nunca fueron formados en investigación, que no saben investigar, digamos, es maravilloso, están excitadísimos porque creen que pueden digitar lo que un sujeto puede decir y pueden ser dioses y negociar la pena con ese sujeto. Eso es vergonzoso. Además de que es una ley que no es aplicable para estos casos.
Es una ley de 2016 que es una ley sustantiva, emanó del Parlamento Nacional, es una ley que rige para el futuro. En algún momento, algún juez, algún camarista, Casación o Rosencat en la Corte, va a decir, señores, la fecha de esta ley es 2016 y es una ley sustantiva, no es aplicable retroactivamente. Alguien lo va a decir, porque si no, hay que cerrar el país. Sí, claro, está en total crisis de Estado de Derecho. Y además, también el riesgo del 1 a 1, o sea, viene un arrepentido a hablar con un fiscal. ¿Quién más está monitoreando esa situación? Bueno, fíjate qué casualidad que muchos de los arrepentidos, o digamos, hasta si no fuera trágico, es gracioso, porque los arrepentidos son de dos tipos, ¿no? O están defendidos por abogados que antes eran abogados o actualmente son abogados del presidente, digamos, y esos son los que fueron un jueves a declarar y el viernes estaban en el 8-4, digamos, jugando al golf. Hay otros arrepentidos que no son defendidos, porque estéticamente no son lo mismo, digamos, qué sé yo, no son defendidos por los abogados del presidente, pero al abogado particular que tenían lo sacaron y pusieron a un defensor oficial. ¿No? Entonces, fíjate que en general está pasando esto, por lo menos pasó eso en el comienzo, en el andamiaje de la causa. Una vergüenza. Una vergüenza, claro, una vergüenza. ¿Y qué posibilidad cierta existe de que por ahí venga uno de estos arrepentidos y diga, yo me arrepiento de lo que dije porque no es así? Bien puede hacerlo. Sí, claro. Y está en todo su derecho. Pero es que los que tienen que, digamos, insisto, investigar la credibilidad de los dichos son el juez y el fiscal. Y las partes, nosotros, los abogados defensores. Nosotros todavía, te diría que casi ni empezamos a jugar en ese partido, porque no nos han dejado. O sea, yo sí algunas cosas obvias. Cuando estaban aplicando esta ley, hicimos, digamos, un planteo de aplicación inconstitucional de la ley, porque estaba aplicando retroactivamente una ley que no corresponde. Hicimos alguna denuncia sobre alguna declaración también que era falsa, o la estamos presentando ahora, pero la verdad es que, digamos, nada de lo que se está diciendo tiene ninguna solidez. Por aparte es evidente que son mentiras, digamos, que no coinciden con nada. Es evidente, Centeno, por ejemplo, el que supuestamente redactó, digamos, que es otra cosa, insisto, que si no fuera trágica sería graciosa. Es el delito inicial. No, pero lo más llamativo de todo es que Centeno, digamos, se lo tiene como un sujeto colaborador, y es el que quemó las pruebas. Sí, no solo quemó la prueba, ha sido declarado inimputable en otra causa. Además, o sea, es una persona con riesgo cierto de no estar en sus cabales, sin duda, de haber podido ser orientada para que escriba esos últimos 2 cuadernos de los 8 que hay, ¿no? Pero es muy paradigmático que el tipo que confiesa haber quemado los cuadernos, digamos, y obstaculizado la actividad de la justicia en una parrilla, digamos, están donde estarían las cenizas de los cuadernos, ese sujeto sea considerado como un colaborador de la justicia. Es gracioso. Sí, claro. Digamos, sin haberle demostrado nada a Julio De Vido, nada, sobre ninguna indicación o sea, casi no está mencionado incluso en los cuadernos. No, pero en el caso, digamos, la decisión de la prisión preventiva de Julio está vinculada con la suposición de que él habría dado una indicación de que algunas cajas, cuando después se demostró que las cajas las tenían los denunciantes, los que tenían un interés económico. Sí, en el caso de Rodríguez. Y esa es la razón por la cual a Julio De Vido lo tienen detenido. Claro, digamos, y sin embargo, que quemó los cuadernos está premiado. Sí. Hay mucho más de este interesante diálogo entre la doctora Alessandra Minicelli y el doctor Maximiliano Rusconi. Los invitamos a compartirlo la semana que viene en otro programa de 40 minutos. Como siempre, gracias por habernos acompañado. El tiempo fue pasando.